agradecer, por supuesto, el patrocinio de la Caja Rural y agradecer a la comunidad de San Juan de Dios por la sesión del local para la celebración de esta conferencia. Ya hoy es la última conferencia que culmina con nuestro conferenciante don José Carlos de Torres Martínez, al que va a presentar nuestro conferenciante del día de hoy, Comité Oficial de la Ciudad de Andújar, don Enrique Gómez Martínez. En aras de la brevedad que nos comentamos ayer, porque no estuviera, cedemos la palabra a don Enrique Gómez Martínez para que proceda a la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Bueno, así, si lo captáis, yo creo que hay buena acústica y que se me va a escuchar bien, incluso sin gafas, sin micro. Bien, buenas noches. De nuevo, muchas gracias por su asistencia. Ya saben que este acto se organiza entre la Cofradía Matriz y el Instituto de Estudios Jiennenses en la sección de Cultura Tradicional. Le doy las gracias por su presencia. Aquí agradecer la presencia del hermano mayor, del presidente de la cofradía, del concejal de Cultura, el padre Domingo, José Carlos de Torres, que esta noche quien le corresponde intervenir. Podríamos también decir que presentar a José Carlos de Torres en Andújar también podría ser innecesario, ¿no? Porque ella es una persona que ha sido de Andújar, aunque está en Madrid, pero es una persona que nos ha acompañado en muchos actos culturales, que ha participado en esta jornada y en otras que se han organizado en Andújar, y por tanto es una persona ya que se le conoce y se tiene referencias de su actividad y su trabajo intelectual. En esta segunda conferencia, dentro del ciclo de la Virgen de la Cabeza de la Cultura, que organiza, como he dicho, la Cofradía y el Instituto de Estudios Jiennenses, el doctor don José Carlos de Torres nos va a hablar de la Virgen de la Cabeza en la obra de Miguel Cervantes, 400 años del Persiles y Segismunda, 1617-2017. Libro en el que Cervantes nos dejó una referencia impagable sobre nuestra Virgen y su romería, y que deberíamos tener más en cuenta a la hora de reivindicar la importancia de la fiesta navideña. Es para mí una gran satisfacción presentarle a nuestro conferenciante, al que me une unos lazos familiares, como muchos de ustedes sabrán. Mi tío Pepe, soy sobrino de primos hermanos, mi madre y él son primos hermanos, soy sobrino. Fue pregonero de la romería de la Virgen de la Cabeza en 1983, dejándonos un excelente texto literario en el que nos habla de Miguel de Cervantes y de Lope de Vega, entre otros muchos escritores que en su obra nos citan a nuestra patrona. Pepe es doctor en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid. Durante 39 años ha sido investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en las áreas de lengua, literatura y etnografía españolas. Con relación a Andújar, ha investigado y publicado distintas obras relacionadas con la Virgen de la Cabeza: las viñas, el arado, el carro y el ubio, los caminos de Sierra Morena, etc. Igualmente ha participado en conferencias, congresos y libros, tal como el de la historia de Andújar, publicada por el Ayuntamiento, en el que 21 autores pues hicimos en 2 volúmenes, que muchos de ustedes lo conocerán. Hicimos pues una historia que dejamos ahí para que otras generaciones vengan y ya la modifiquen después de nuevas investigaciones, ¿no? Pero es un libro importante para el conocimiento de la historia de Andújar, de sus costumbres, sus tradiciones, su lengua, etc. Por supuesto, tiene otros muchos libros publicados de ámbito nacional e internacional, como el Habla de Madrid o La Celestina, y sobre los toros, donde es toda una autoridad. Hace pocos años ha visto la luz 2 libros titulados: uno, El léxico de los mayorales de Bravo de Salamanca, con la participación del Centro del Toro de Lidia y editado por la Junta de Castilla y León; y el otro, editado por la Real e Ilustre Cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Lope de Vega y la Virgen de la Cabeza. También está trabajando actualmente sobre el toreo en Andújar. Entre los reconocimientos que ha recibido a lo largo de su vida tenemos un nombramiento de consejero del Instituto de Estudios Jiennenses y el de académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.
El próximo sábado, día 25 de noviembre, dentro del 13 Coloquio Internacional de la Asociación de Cervantistas, a celebrar en la Argamasilla de Alba, será nombrado académico en el juicio crítico literario de los académicos de Argamasilla. De esta manera reconocen su estudio como cervantista. Enhorabuena. Sí, importante es su obra como investigador, también lo es su personalidad, marcada por su sencillez en el trato, su capacidad de trabajo, su amor a Andújar, donde mantiene residencia en la Peña de Peñallana, pasando allí temporadas todos los años. Pepe siempre ha estado dispuesto a colaborar con su ciudad natal en cuantas cosas se le han solicitado. Además, es una persona que ejerce de andujareño allí donde va, apoyando y ayudando a cuantos escritores e historiadores se lo han solicitado. Querría destacar algo más de Pepe, su amplia cultura, su amena charla de cualquier tema, su opinión siempre reflexiva que le convierte en un gran tertuliano, siendo una persona tolerante, aunque crítica. Estoy seguro que todo aquel que conozca a Pepe tendrá en él a un amigo al que tratará con igual reciprocidad. Muchos de ustedes pensarán que mis palabras están motivadas más por el corazón que por la razón, pero quien conozca bien a mi tío Pepe sabrá que me he quedado muy corto para lo que él se merece. Pepe, muchas gracias por tu trabajo y tu entrega en pro de nuestra ciudad Andújar. Buenas noches. Vamos a ver, perdonen que haga este jaleo. Bueno, ya, pero ya lo hemos movido. ¿Te oyen? Ya, sí, ahora sí. Acércate un poco más. Sí. Bueno, buenas noches. Muchas gracias una vez más a Enrique, que es el referente para mí de la... No es el único, ¿no? Aquí hay una pequeña república literaria, como a mí me gusta llamar, de minoría, que la había en el 17, sabemos que la había en el yogur en el 17, que la había en el 18, no muy bien atendida por la sociedad, pero bien, está arropada cuando se hace. Y yo como tuve a mi padre, médico aquí, 39, 38 años, otros tiempos más distintos, muy distintos, más difíciles en algún aspecto, no se le dejaba que el escritor expusiese su idea, que tenía que, cuando tocaba algo oficial, tenía que adaptarse a lo que había, etc. Pero bueno, hizo su obra, no, que ahí está, 4 libros, y un quinto que era el más de rigor científico, que no la pudo ver terminado. La verdad que le vino una enfermedad solapada que se lo llevó muy pronto, y que luego, gracias a don José Antonio Bonilla Emir, ya fallecido, que entonces era el director del Instituto de Estudios Jiennenses, se pudo publicar en 1981 y se presentó allí en la Casa de la Cultura, y ese es el libro que es los historiadores del archivo, mientras no se digitalice, que creo que está muy adelantado, tendrán que tener en cuenta, porque mi padre no era historiador. Entonces, bueno, ahí está la semilla mía, ¿no? Por lo demás, agradecer, como siempre, a la cofradía, que cuando hay algo de la Virgen de la Cabeza, pues apoya, y a los demás que Enrique dio la gracia ayer y hoy, porque yo desde Madrid me dice, yo no vivo aquí, desde que falleció mi madre, no tengo comunicación directa con la sociedad de Andújar, me cuentan, mi madre era más referente a lo que vivía aquí. Lo que voy a hablar, voy a hacer una síntesis de ideas, porque bueno, la conferencia se llama Cervantes y la Virgen de la Cabeza, evidentemente, porque en 1617 es cuando se publica Versiles, obra póstuma, que quedó sin ultimar por Cervantes, porque se le presentó un problema, que tengo que hablar del Quijote, se le presentó un problema. Para él la obra suya era Versiles. Hombre, ¿cómo es posible? Si en 1605, cuando se publica el Quijote, la primera parte, él, que apenas era conocido en la República Literaria Española, lo conocían porque en 1585 había publicado la primera parte de la Galatea, que era una de sus niñas bonitas,
prometía la segunda parte. Bien, lo publica, pero bueno, uno más. Sabemos por las comedias y entremeses ese prólogo maravilloso que le hizo, esa introducción, porque habla de su obra en los principios, las mantillas del teatro, lo que estaba haciendo, sus innovaciones, pero claro, todo eso, con la vida azarosa que tuvo y que todos conocen, pues se lo llevó al traste quien se presentó y reconoció que se alzó con la monarquía cómica, Lope de Vega. Entonces Cervantes estaba escribiendo el Persiles, le encantaba, es una obra que en la época se editó más que Cervantes, que Quijote, en el siglo XVII. Lo que pasa es que luego pasa de moda, se deja de leer y hoy día es un libro, a mí me encanta leerlo, pero claro, yo tengo una formación profesional. Se lee por los profesores de literatura, lo que les gusta a la época, porque es un libro de una peregrinación de unos personajes que se presentan en la obra como hermanos, que vienen de la isla Tetulé, que es Islandia, que desembarcan, hay los dos primeros libros de aventuras, de cosas de estas, desembarcan en Lisboa y en vez de dirigirse hacia Santiago de Compostela, que era el gran referente de la peregrinación occidental, se van hacia Guadalupe. ¿Por qué este cambio de rumbo? Bueno, porque tanto Lope de Vega, del que tengo que hablar, como Cervantes estaban bajo la égida del Concilio Vaticano II de Trento, que habían dicho que había que propagar el culto mariano. Y entonces Lope de Vega, de una manera entregado tanto en El Peregrino, en su patria, como se demuestra luego también con la Iglesia que conoció personalmente y tendré que volverlo a decir, pues, y Cervantes pues se preocupan también de que a través de todo hermano, son enamorados, pasen por haciendo una peregrinación de lugares, porque lo vamos a ver, lo voy a citar muy brevemente, de Guadalupe, Camino de la Cabeza, que no están, lo cuenta la peregrina, y luego siguen su peregrinación por Francia e Italia, donde llegan a lo que es el sumum para una mentalidad cristiana, conocer al pontífice, Roma. Esto es el sumum de ello, y allí se descubre que no son hermanos, que son un par de enamorados y que se casarán y luego volverán ya como príncipes a su país, a la misteriosa que es Islandia. Entonces, Cervantes, ¿por qué conocía a la Virgen de la Cabeza? La Virgen de la Cabeza la conocía porque él es muy modesto de nacimiento de una familia. Su padre era cirujano, pero que era cirujano entonces. Era una persona que, bueno, no tenía conocimientos médicos, etc. Y se tuvo que ir a Córdoba. Y en Córdoba anduvo para allá, para acá, dando tumbo, pero da la casualidad de que la relación de cofradías que da Salcedo Olí en su panegírico historial de 1677, en otro de 1650, y es un cancionero casi maravilloso, pues da relación de cofradías que hay, la provincia de Córdoba, la provincia de Jaén, la Ciudad Real, etc. Y yo cogí la relación aquella, la comparé con lo que se sabe que Cervantes, como recaudador de la corona, criado del rey, tuvo que visitar. Cervantes no autor del Quijote, es decir, que no era un señor que hacía poesía, que había hecho algo de teatro, pero que lo había barrido Lope, etcétera, pero sí, claro, ludópata, era ludópata, había sido soldado, pues había sido ludópata, y además bibliófilo. Como soy bibliófilo tengo que decirlo, bibliófilo, no tenía dinero, pero resulta que tenía estas cosas. Cervantes era como era un tío interesantísimo, pero bueno, andaba pues como era la época y como fue él. Y entonces esos sitios en los que va el recaudo, una gran parte de Córdoba y de Jaén,
resulta que los cita que tienen cofradía por sacerdote. Quiere decir que ya de niño y de joven sabía de la romería. En Jaén, en el archivo provincial documental, el protocolo, figura que viene a Andújar en 1592, por el mes de abril, con otros pueblos de la provincia. Yo creo que no le daba tiempo a recorrerlo a todo, podía delegar. Pero quiere decir que si no subió, porque no hay documentos, y esto la investigación científica, humanística, tengo que hablar y decir en qué consiste ahora, te exige un mínimo para que no sea una teoría, no basada en hechos. Hombre, la escribe también perfectamente, pero el talento de Cervantes, la memoria de Cervantes, a quienes pudo conocer, con todo lo que le dijeron, si no estuvo aquí, la tenía aquí, y además tenía el cuadro que se refiere en el Alcázar, que el Alcázar de Madrid lo visitó porque, claro, como tuvo la mala suerte de que vino de Lepanto, la batalla de Lepanto fue el 7 de octubre de 1571, y cuando venía con carta de recomendación, pero Juan de Austria lo atrapan los corsarios, se lo llevan a Argel, viene aquello, y dice, este tío es muy importante, no pedirle mucho dinero, se tiró 5 años y medio, y salió gracias a la orden trinitaria. Una suerte, porque si no consiguen el dinero en última hora, se hubiera tenido que ir lo hubiésemos perdido, se hubiera tenido que ir hacia Turquía, hacia donde estaba la sublime puerta, y hubiésemos perdido el Quijote y todo lo que sabemos de tan maravilloso. Y entonces Cervantes, con esa mala suerte, anduvo por los caminos de España, conoció la sociedad, y gracias a eso, a su vida desgraciada, él lo pasaría como todo, pero era una vida desgraciada. Hombre, vienes aquí recomendado para el rey por el hermanastro, para esto, que te cojan preso 5 años y medio, es una broma tremenda, y le hunden la vida. Y luego, menos mal, aquí hubo suerte, le pidió permiso a Felipe II para pasar a América, le dijo, busque por aquí, porque era ya muy mayor. Y gracias a eso tenemos el Quijote, como lo tenemos. Tenía un oído perfecto, una mente perfecta, captó cómo era la sociedad española, si él andaba para allá y para acá en mulas continuamente cuando andaba como criado del rey por Andalucía, andaba por La Mancha, aunque no hay documentación en La Mancha, la han perdido por desgracia, en la Masilla de Alba, que lo consideran mucho cuna del Quijote, pues la han perdido. Claro, entonces hay que estar en el Quijote, los últimos versos de la primera parte, como es un libro cómico, y se está riendo de Lope de Vega, que es su gran enemigo, los prolegómenos se lo inventa, porque Lope de Vega tiene siempre unos magníficos amigos, unas personalidades que le hacen unos prólogos, unas introducciones en verso maravillosas. Ya no puede Lope de Vega, y hace esto, y al final se monta los académicos de Argamasilla, y que son todos una cita de broma. Bueno, ¿y qué ocurre luego? Que Cervantes en 1603 está aquí, y en 1604 anda por aquí la conversión de Mulay Jeque. Mulay Jeque, cuando vuelve a Madrid, se da cuenta que le conviene convertirse, porque hay una historia en el siglo, lo saben los historiadores, de renegados que pasan del Islam al cristianismo y del cristianismo al Islam, se conocen. Y entonces Mulay Jeque hace una conversión religiosa sincera, porque murió pobre como una raza en Italia, amparado por la Iglesia, por lo tanto fue un conversido, quería a Dios a través de la religión cristiana. Lo que ocurre es que, Mulay Jeque tuvo el candelero en Madrid. El apoyo de Felipe II no años, le duró poco porque murió enseguida el rey y el duque de Lerma lo quitó del medio. A todos los que había tratado Felipe II fue un lema de él, y como su hijo le dejó hacer con tal de llevar una buena vida, empezaron los válidos, pues le dejó. Y entonces el Mulay Jeque, el señorito allí, con una buena paga de Felipe II, le gustaban los caballos, pero lo que le gustaban eran las comedias.
conoció a Lope. La comedia que publica y que en la relación del peregrino en su patria, que es donde también Lope de Vega cita a la Virgen de la Cabeza, atención, ahí resulta que figura ya en 1604 la comedia como escrita y vendida a los comediantes que le compraban la obra. El teatro en el siglo XVII en España daba dinero y fama, las novelas muy pocas. Nunca Cervantes pudo competir con Lope, porque el que manejaba los dineros, la fama, era Lope de Vega. Él, bueno, sí, estaba reconocido y está su obra, pero no pudo nunca llegar a aquello. Tuvo la sombra de Lope encima. Entonces, en 1604 ocurre la conversión, vuelve Mulegete allí, ya porque gracias a la comedia, ¿estuvo aquí Lope? Pues no lo sé, él andaba mucho yendo a Sevilla porque había la comediante que era su amante, y Lope detrás de las mujeres se perdía, detrás de ella. Ahora, como tuvo la fuente para contarle cómo fue la romería y cómo fue su conversión, en la comedia esa que para muchos lopistas es de la menos conseguida. ¿Por qué? Porque el acto primero, la jornada primera, es el drama de la familia real marroquí que se divide y viene el rey don Sebastián de Portugal, que se mete en una aventura que no tenía salida porque era 3 veces más superior el ejército marroquí, y acaban con él, y se acaba y entra otro miembro de la familia, y Mulegé, que se viene para acá con un primo que es el que va a ser heredero y que volverá a Marruecos y lo matarán, lo asesinarán. Mulegé, que es más listo, le toca a Andújar por decisión real, seguramente. ¿Por qué? Porque aquí había bastante morisco. Tengan en cuenta que los moriscos vivían en España hasta la expulsión por el duque de Lerma, más adelante. Y le toca a Andújar, y aquí en Andújar lo vivió seguramente ahí en la plaza de la Alcázar, allí donde había una casa antigua, cerca de la muralla, seguramente por ahí por donde vivió este hombre. Y tenía criados, vivía, pues era musulmán, pero se le permitía perfectamente, ¿no? Pero sube a la romería, es lo que cuenta Lope. Lope hace una romería que se la inventa sobre el relato de Mulegé, y no ha dejado un segundo acto maravilloso, con unos cuadros, todo fondo histórico. No es que hubiera aquel señor que le robaron la mula mientras estaban durmiendo y le pusieron, no, ni los taúles esos que hay, no, eso ocurría, pero López inventa una romería preciosa, pero con un fondo histórico. Y luego el acto tercero, que cuenta, que eso ya no hay quien lo lleve a las tablas, que es la conversión en Andújar, y entonces Arcedolí da los nombres del médico que le salvó la vida, el confesor, el alcalde que vino, porque claro, los criados querían, todos lo saben la comedia, se publicó hace 3 o 4 años, los criados querían liquidarlo, querían matarlo porque era un escándalo, su señor ya no era, si se convertía, dejaba de ser su señor natural, este no es nuestro príncipe de Marruecos, y entonces le salvan la vida. El obispo de Jaén presente entonces, que enseguida desaparece, se acaba su vida, le predica, y va nada menos que al Escorial, y Felipe II con su hija Isabel Clara Eugenia son los padrinos de la boda. Que todo eso está espléndidamente, y entonces cuando dice el personaje que se identifica con Lope de Vega, que es la primera vez que visité el monasterio. Entonces tenemos, ¿por qué estoy insistiendo en Lope y Cervantes? Bueno, hay un mote que tiene ya 5 siglos, que todos lo conocen, que dice: tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pues para Andújar, que es un culto, vamos a decirlo, socialmente, no religiosamente, socialmente no tan importante como los primeros que destacan ellos, Montserrat en Cataluña, El Pilar en Aragón y Guadalupe en Extremadura,
Lope de Vega dice, y la Virgen de la Cabeza. Lope era muy adulador en esa comedia, pues sí, pero Lope es tan lírico que continuamente está publicando, no se puede con él. Es una suerte que los dos hablen de la Virgen de la Cabeza. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, me han dicho, es que, claro, esto sirve de propaganda, ¿no? Es que la propaganda la tenían ellos ya para hacerlo y la clave está en la suerte de que Cervantes se viene por aquí y ya, además yo voy a conocerlo de Mulay Jeque, que fue aquello, porque no se sabe el Persíles cómo se escribió, cuándo se escribió, en qué fecha. Ahora contaré lo que pasó con el Quijote y el Persíles. Entonces, la suerte es que los dos, por seguir las directrices del Concilio de Trento, que dice que hay que expandir el culto a María, la madre del Hijo de Jesús, ellos se apoyan en esto para el culto mariano. En el 1604, Lope de Vega publica El peregrino en su patria, y en El peregrino en su patria hay poesía que coincide luego con los trabajos de Persíles y Segismunda, que como saben ustedes es un relato de la peregrina, tan peregrina que iba sola, ya hace un personaje literario retórico, que es una parodia de un personaje y que da un calendario de fecha importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tanto Lope como Cervantes, la Virgen de la Cabeza, por motivo histórico distinto, vino como anillo al dedo para ellos recrearlo. Tenemos esa suerte enorme y yo no sé hasta qué punto nos damos cuenta de ello, porque aunque la comedia de Lope de Vega es difícil de representar, tal como está hoy día, sería una lectura para un público especial de minoría, de estudiantes, etcétera, para seguirla. El segundo acto se le podía hacer perfectamente una lectura que ya interesaría más al público de Andújar, a la República Literaria de Andújar, a los que se dedican a esto y a los que venís a estos actos. Aquí se dice que se va a hablar de toros y a lo mejor se llena el salón y resulta pequeño, o se va a hablar de fútbol o sale otra cosa. Si viene un acto de esto y ya hay que pensárselo. Si viene la minoría República Literaria, que ya hablaba Terrón de ella en el siglo XVII, que ocurría 3/4 de lo mismo. Entonces, habría que sacar más provecho de la comedia de Lope, hacer una lectura, yo no digo una representación, yo no sé los grupos de teatro que hay aquí, pero una lectura sí que se podría hacer de la parte segunda. La parte tercera, ya lo saben porque está publicada en la comedia, son datos históricos muy interesantes que están refrendados por Salcedo Rí. Lope de Vega se pudo inventar su romería sobre un fondo que le había contado, por supuesto, Mulay Jeque, y sabiendo él cómo era la romería, porque una persona con este talento, con esta memoria, con este oído, ¿por qué Cervantes es una maravilla con el Quijote? Porque traslada literariamente el lenguaje, pero es el lenguaje hablado y retrata la sociedad española como es. Es un libro cómico, sí, es un libro cómico, pero cuidado que la comicidad puede ser un peligro, porque puede haber ahí más que cuando un libro, por ejemplo, como La Celestina, que tengo que hablar en la Ramasilla de Alba, tengo que hablar, que fue prohibida, ojo, siglo y pico prohibida La Celestina. El Quijote hasta no ha tenido esos problemas. Sí, bueno, pero puede ser más peligroso una interpretación cómica. Es cierto que luego en el siglo XVIII viene Francia, viene la Alemania, vienen los ingleses y hacen una interpretación maravillosa de dos personajes que luego en el mundo romántico es el héroe incomprendido por la sociedad. Aparte de que, como lingüista tengo que decirlo, gracias a la nivelación de cómo habla Don Quijote, que tiene varios registros,
Cervantes tiene varios registros. Puede hablar como un libro de caballería, puede hablar como el pueblo, puede hablar como esto, lo otro. Gracias a la nivelación de Julia, como un señor que está en una venta puede armar caballero a alguien, pero bueno, era algo cultísimo que perdió la cabeza por los libros de caballería, porque los demás funcionaban muy bien. Ojo, funcionaba perfectamente. Cervantes es un conocedor de ciencias, lo que pasa es que como no sabemos dónde estudió, lo que leyó, etcétera, es una pena. Pero ese habla de Don Quijote con la popular de Sancho, que es una mina de refranes, que es una forma de ser vasta, pero muy aguda, se va nivelando, y ese final, porque la primera parte del Quijote, él mismo, Cervantes, invita a que otro autor siga la obra. Él no habla que sea la primera parte del Quijote como la Galatea, dice que siga, si hay alguna pluma que sea mejor que la mía, que la siga. Lo que pasa es que viene Alonso Fernández de Avellaneda, que debía de estar, no sabemos quién es, sí, que debió de estar muy en relación con el círculo de Lope. Lope y él eran dos genios, tenían que chocarse. Era imposible, como le pasó a Góngora con Lope, Quevedo era amigo de Lope, en cambio Góngora era enemigo, bueno, todas estas cosas que ocurren en los grandes talentos. Es uno que no es nadie y puede tener su más y su menos. Imagínate una persona con una proyección social, con este conocimiento, lo que podía ser. Y entonces viene Alonso Fernández de Avellaneda, que todos sus datos son falsos, no sabemos quién es. Posiblemente la introducción de Alonso Fernández de Avellaneda, ahí puede haber más de un autor, según ha puesto de manifiesto los estudios y edición de la quinta parte del Quijote, porque la primera parte del Quijote son 4 partes, y entonces el otro le llama quinta parte. Lo que ocurre es que como hay un deseo de atacar, de reírse del tomo primero, es decir, de la parte primera del Quijote, convierte a Sancho Panza y al Quijote en lo que no son. Lo convierte en un tonto y en un poco menos que en un payaso. Y no comprende la grandeza, por reírse de un libro cómico, no comprende la grandeza, porque el que escribe Alonso Fernández de Avellaneda sabe escribir, no es un cualquiera. ¿Quién pudo ser? No lo sabemos, pero desde luego sabía escribir y podía haber hecho algo mucho mejor. Podía haber hecho la parodia de un libro cómico. No fue por ahí, le pudo la envidia, fue a por él y se equivocó. Por ejemplo, los refranes, que son muy importantes en el Quijote, porque lo que hay es una nivelación entre el habla popular de Sancho Panza y Don Quijote en la segunda parte. Y como Fernández de Avellaneda manda a su Quijote a la casa del Nuncio en Toledo, que es la casa de Loco, Cervantes, que se había metido el prólogo con él, le llama manco, bueno, lo pone de mala fama a Cervantes y lo irrita, porque es que le está atacando personalmente, no es que le hagan ya una imitación de la obra como le pasó con Guzmán de Alfarache a Mateo Alemán, que salió un abogado de Valencia y le escribió la segunda parte y el otro rápidamente le contestó la segunda parte de Guzmán, es que va a por él. Y entonces Cervantes se apoya en el libro de Alonso Fernández de Avellaneda para ir superándose a sí mismo. Le sirve de apoyo y lo pulveriza a la obra de Alonso Fernández de Avellaneda. Tanto es así que no apareció más. Si lo supo quién era, le hizo la venganza más florentina que haya, que fue no citarlo. Suponiendo que lo supiera, que le hubieran dicho es fulano. Pero también pudo tener miedo, porque si era del grupo de Lope, había que tener... Lope era poderosísimo, él y su influencia. Era tremendo. Y entonces lo que se le ocurre es enterrar al Quijote en la segunda parte. Si no sale la segunda parte de Alonso Fernández de Avellaneda,
el sentir de los cervantistas es que posiblemente el Persiles, que le tuvo que dejar de escribirlo porque era su ojo bonito, su niña bonita, lo dejó de escribir, está sin terminar el libro tercero y cuarto, sin terminar, no pone cómo se titulan los capítulos, no le dio tiempo y se lió con el Quijote, y luego le faltó vida y nos sacó el Quijote que se supera a sí mismo, porque resulta que cuando Don Quijote recupera la mente y dice, pero por Dios, estoy arrepentido, porque Cervantes no se ríe de la hazaña heroica, lo que se está riendo de los libros de caballería, no de la hazaña heroica. Si él había sido un héroe en Lepanto, de eso no se ríe, se está riendo de lo que suponen los libros de caballería. Y entonces cuando Cervantes le hace recuperar la mente a Don Quijote, Sancho Panza es el que sale diciendo, señor, vamos a salir, pero ¿cómo es posible que te arrepientas? Resulta que hay una nivelación perfecta de dos tipos de mente, de habla, entre ellos. Esa es la gran interpretación lingüística que no la agota tampoco, porque es que el día que se agote la interpretación del Quijote le habrá dejado de interesar. No hay manera de que esto se agote. Esto va así, lo que no sabemos lo que va a llegar a más, pero bueno, aquí está esto. En cuanto, por eso he dicho antes que perdone que he hablado un poco de silvanado, pero aquí yo no podía volver a repetirme estructuralmente lo que ya tengo escrito y dicho y publicado, pero yo quiero darle estas ideas clave. Por favor, tanto Montamonta, tanto Lope como Cervantes, que aprovechen más Lope, que hagan representaciones, que lean esas jornadas segundas, que lo lleven a la sociedad de Andújar. Ya vendrá algún día alguien que sea capaz de refundir las tres jornadas y hacerlas un poco, aunque tenga que hablar de la primera, toda la parte de la tragedia del rey don Sebastián, porque le costó la vida y fue lo que aprovechó Felipe II para hacerse con la monarquía, con la corona de Portugal, y el padre Mariana se lo criticó. Podía haber dejado a otro miembro de la familia real y casar a algún miembro de su familia y dejar un hilo, la corona, y no absorberlo, ¿no? Eso se lo dice. Entonces, ese acto primero tendría que contarlo, habría que contarlo. El acto segundo sí hacerlo porque es la Andújar, y el acto tercero volverlo a refundir. Y en cuanto a los Cervantes del Persiles, leanlo y explíquenlo. Yo creo que los cervantistas están divididos. Unos dicen que... hay que acabar. Los cervantistas, unos creen que estuvo y otros creen que entre las referencias al cuadro del Alcázar que vio, tuvo que ver los Cervantes, porque fue allí. No es que lo recibiera Felipe II, no lo sabemos, pero sí uno de los secretarios de despacho, que eran sus ministros, tuvo que verlo. Y con todo lo que sabía de Córdoba, con lo que vino por aquí después del recaudador, se lo recibiría muy mal. ¿Quién es este señor? Criado del rey. En un pueblo de la provincia de Córdoba, un canónigo lo metió en la cárcel. Por ir a por dinero, lo sacaron rápidamente, ¿no? Entonces, pudo perfectamente, es que va a haber una síntesis en pocas líneas de aquello, en un personaje que ha sido interpretado con influencia aramista, porque hay una crítica a la ociosidad, de la mendicidad por parte de la Iglesia Católica, pues de permitirlo, porque claro, había caridad, pero había gente que se aprovechaba, como la peregrina, para hacer su calendario y andar para allá y para acá recogiendo limones y vivir así. Esto ha sido una interpretación. La verdad es que luego leer el texto y ahí no hay la más mínima sospecha. Entonces, y luego saben que Gómez Carrión, el abogado de Granada, del que le habló Abraham Arroñar, que ahora es catedrático en una universidad suiza, y que fue compañero del consejo, cuando vino aquí era compañero del consejo, después, y sigue siendo director de Anales Cervantino, y la publicó y la estudió,
descubrió la segunda parte del Coloquio de los Perros, que es una novela ejemplar de Cervantes, y que en el itinerario que hacen esos perros, hablan como personas, pasan por Jaén, están siguiendo el itinerario de Cervantes en Persiles, por eso la Verónica, son los dos puntos de la provincia de Jaén que trata, la Verónica de Jaén y el santuario. Y ve al santuario y hace su descripción y unas poesías. En cuanto a las poesías de Lope, pues mire, le voy a leer simplemente unas poesías de Lope, del peregrino en su patria, que coinciden en el espíritu con el canto que Feliciana de la Voz, que es un personaje de los múltiples que se inventa Cervantes en el Persiles, en Guadalupe, y que luego no les acompaña en ese, porque pasan luego por Talavera, la fiesta de la Virgen del Prado, que es la antigua, la fiesta pagana de la Monda, en loor de la Virgen, de la diosa, perdón, Ceres, de la naturaleza que nace todos los días, todas las primaveras. Bueno, pues el cántico de Feliciana de la Voz coincide, que es de Cervantes, coincide con estos versos del peregrino en su patria, porque ambos están trabajando para el culto mariano según las consignas del Concilio de Trento. La de López, Virgen del Mar, estrella tramontana, hermosa más que el sol, porque la luna toma su luz de tu hermosa planta. Alma divina, espléndida mañana, en cuya frente no ha faltado alguna flor de virtud ni de excelencias tantas. Santísima entre santa, desde Eva hasta la que nació más pura, angélica criatura, más hermosa que el ángel, pues visto que tiene de tu carne y sangre de Cristo la humanidad asunta que adora al Verbo junto el serafín más puro, aunque componga su luz hermosura, que a la eterna asista y entre Dios y su vista ni un átomo de Apolo se interponga, que el gozo le resista. Alba, sol, luna, estrella, sabia, Esther, Yuri Fuerte, Raquel Bella, etc. Y ahora tengo que leer simplemente la poesía de la Virgen de la Cabeza de Muley Jeque para que se den cuenta que hay también aquí la concomitancia de Cervantes cuando el peregrino en su patria de 1604, pero el otro, el Persiles, que no sabemos cómo se compuso, como tuvo que pararlo y además parece ser que el Quijote sí, pero no le daba la importancia a Cervantes que va a tener la literatura universal. Esto es de la comedia que ustedes conocen. Virgen pura, estrella, norte de la mar, llevarme a la orilla que me voy a negar, pues hecha de sol en la cabeza es de esta Virgen Santa, y estrella sus pies, rayo de sus ojos, norte de la mar, llevarme a la orilla que me voy a sangrar, que me voy a negar, perdón. Entonces, como final, y ya me voy, y gracias por su atención, por favor, Lope monta tanto como Cervantes monta tanto como Lope. Tenemos esa suerte. Gracias. Al igual que hicimos ayer, aquellas personas que deseen ser nuestro invitado, don José Carlos de Torres, pues pueden exponer la medida de libertad. Yo, Lope de Vega se casó unas pocas veces, ¿no? Se queda viudo y entonces coge y decide hacerse sacerdote. Eso era posible en aquella época. De pronto decir, pues ahora voy a ser sacerdote. Vamos a ver, Lope de Vega, Sí. la pregunta tuya es muy pertinente, ¿no? Porque llama la atención que un señor que efectivamente se ordenó sacerdote, cuando fallece tiene 13 hijos. Uno de sus matrimonios, porque se casó por amor. Otras veces no tanto, más bien por cuestión económica, tenía hijos, pero luego tenía amantes. Y ya sacerdote tuvo su amante, que se le puso ciega y es un hombre
enamoradísimo de ella, que se entrega porque es un final muy triste para una persona que pierde la vista, claro, y entonces Lope tenía en su casa, pues tenía mucho dinero, vivía muy bien, porque se conserva, gracias a Dios, lo reedificaron sobre lo que eran propiedades de Lope, cómo pudo ser su casa, veanlo, está allí en la calle de Cervantes. Visítenla, cerca de las Trinitarias, donde se conserva, donde está enterrado Cervantes, aunque han buscado los restos, pero como el convento se trasladó de sitio, sacaron la osamenta que había del 17 y mezclaron todo, y Cervantes tuvo una hija natural, pero por la mujer de un tabernero, y esta Isabel, como la hija natural de Lope de Vega, se llevaba mal con sus padres, porque Cervantes también dejó a la mujer de pronto y se tiró más de 20 años por Andalucía para allá y para acá. Y luego volvió y la mujer lo acogió, es decir, que hay un amor, encontró a la mujer perfecta para querer a ese hombre que se había portado así. Y claro, la hija, no sé, yo vi hace 2 o 3 semanas, creo que voy a decir un poco comprometido, porque es mi impresión, vi una película que se llama Saura, hecha por Saura, con los hijos, tiene 7 hijos y ha tenido 3 mujeres, la tercera creo que sí, que vive con él. Y salen los hijos menos uno que tiene en Estados Unidos. Y hay hijos que están muy compenetrados con él, porque se dedican a la industria del cine, le hacen preguntas, ¿no? La pregunta que le hace uno de ellos es, bueno, que cada vez que encuentras un amor nuevo en tu vida, cambia de técnica, eres otro hombre frente al cine, a la forma de producir. Y dice, sí, es verdad. Lo que pasa es que cuando dejaba a la mujer porque había otro amor, no se preocupaba por los hijos. Era la mujer la que tenía con los hijos. Y claro, cuando sale la hija, y una hija, sí, está allí, habla con el padre, etcétera, pero es decir, eres mi padre, pero ¿cómo te portas? ¿Cómo te has portado? Porque ha sido la madre la que ha llevado a esa hija. Cuando Saura se ponía a hacer cine, no quería saber nada de la familia, era un monstruo. Era un hombre de cine. ¿Era así Lope de Vega con su hijo? No lo sabemos, porque Lope, la verdad es que a pesar de esa vida escandalosa, que conocía toda la corte, por la mañana iba a misa, por la tarde se iba al teatro a componer, pues es de una sinceridad religiosa, que te pasma, no hay la menor duda de su fe, de su canto a la divinidad y también al amor humano, vamos a decirlo. Es un caso fuera de serie. El pobre Cervantes era un aficionado. Yo creo que sí. Simpatizo más con Cervantes. Calderón de la Barca, que nació en 1600 y falleció en 1681, que es mi gran pasión, Calderón. Lo que pasa es que Calderón era cervantista. Calderón estaba continuamente leyendo a Cervantes y sacaba fuentes para esto y para otro. Lean el 2 tomos de Antonio Regalado, que fue catedrático en Nueva York, en español, que se vino después el último año a España y lo conocí, le gustaban los toros, y representó un auto sacramental de Calderón en la iglesia de San Jerónimo en Madrid. Tal cual, ahí no hubo arreglo. Fue porque ahora te cogen los textos clásicos y te los arreglan. Bueno, no te dan la versión. Este sí lo hacía. Y está demostrado, y él me lo decía, admiraba a Cervantes, también coge a Lope. Cervantes, Calderón era en ese aspecto. Pero Calderón se hace sacerdote a los 51 años, por desengaño de la vida, no se sabe por qué, pero por desengaño de la vida. Él estuvo en la guerra de Cataluña, Felipe IV de 1634 lo nombra caballero de Santiago, cuando el dramaturgo no estaba muy allá, pero claro, era el capellán, era el dramaturgo real, y dijo, este no se me mata,
en la guerra de Cataluña y pierdo yo aquí a quien me entretiene. Y entonces lo retiró porque un hermano de Calderón, que era general de caballería, él dice que saltó hecho pedazos en el puente de Camarasa. Le debió de coger una bomba de aquella y el pobre se acabó su vida y de mala manera. Y entonces Calderón se ordena sacerdote, ordena su vida y nos enteramos que tiene una hija natural, de la cual no se vuelve a saber, es decir, pudo morir perfectamente. Y la vida de Calderón es una persona entregada a su magisterio eclesiástico y sobre todo sigue componiendo obras para Palacio, que son de esto, y empieza su gran labor con los autos sacramentales, que Lope hizo los autos, pero el que le dio forma dramática fue Calderón de la Barca. Hasta 1681, que 3 días estuvo lúcido escribiendo los dos autos sacramentales para el corpus de 1681. 3 días antes dejó terminado el Cordero de Isaías y la que fue memoria de licenciatura para mí, que me tocó, la Divina Filotea o Amar y Ser Amado, que tuvo que terminar un discípulo de él, Melchor de León, o acabó con ella. No, esa frase parece que es que no remato, es muy larga. Teológica, porque el Cordero de Isaías además tiene un final que demuestra el dogmatismo de Calderón con la Contrarreforma. Hay un auto de fe donde quema la efigie del judaísmo y de la apostasía. Vaya final. Pues bueno, estaba dentro de la Orden de Trento y estaba dentro del cerrazón de la monarquía de Carlos II. Pero Calderón es un hombre que cuando se hace sacerdote con todas sus consecuencias, Lope no puede. Y menos mal que fue comprendido. Y cuando lees, hay una obra de don Joaquín del Tramasango y Peña, que fue catedrático de la Universidad de Madrid, el que tuve yo en común, que fue loquista, y hay una que la Vivir y Crear en Lope de Vega. Lope de Vega era un exhibicionista. Sobre todo lo que hacía de su amor, hacía unos versos y una obra de teatro. Es cierto que estaba transformada a literatura. Es lo que hace Lope de Vega con el acto segundo de la romería. Sabe cómo es la romería, pero no quiere ser cronista. Lo que hace es una recreación poética, dramática. Y esto es lo que ocurre con estos personajes, que hacen sobre un fondo histórico de su sociedad, captan las costumbres, como el Quijote, cómo son los españoles, cómo pensaban, cómo eran, cómo pudo ser el habla popular, cómo pudo ser los registros literarios. ¡Ay, qué memoria! ¡Qué talento para escribir! Y Lope era una fuente tremenda para... Vamos, hacía una obra importante cada X tiempo, cada pocas semanas. Es que hay épocas que aquello no termina, no se puede contra Lope. Tuvo la mala suerte, no se podía evitar. Ahora, Lope tenía eso, que bueno, sí, aquí hay la literatura, qué escándalo, no sé qué, pero claro, luego lo veía, que iba a la congregación tal, que iba a ver a los pobres, que se flagelaba Lope. Pero aquí, ¿qué pasa? Pues sí, así era Lope, ese era el genio de Lope. Cervantes, el pobre, pues fue una vida tremenda, con mala suerte, y nos dio, porque en vida no lo reconocieron socialmente como pudo, nos dio más él a nosotros que nosotros a él en vida. Lope no. Lope, aunque tuvo fama, pero bien que la vivió. Fue la diferencia entre Lope y Cervantes. Muy bien. La pregunta es una reflexión en voz alta. Que no te oigo bien, mi oído no funciona. En la lonja del santuario hay un hito que recuerda a Cervantes, Fresines y la de una cabeza. Yo creo que López también tiene que estar ahí. Yo he visto ese proyecto, el proyecto para poner en la lonja a López de Vega por su obra La tragedia de los Sebastián. No sé a quién corresponde que eso vaya en marcha y se culmine y que López de Vega esté allí en la lonja del santuario como está Cervantes, porque muy bien has dicho tú, Pepe, es una suerte que tengamos dos literatos de talla universal que tratan a la Virgen de la Cabeza.
otras romerías no tienen esa suerte. Yo no vivo en Andújar, vengo gracias a la generosidad de los que aquí mueven esto, la pequeña República Literaria de Andújar, apañada por otras personas que son como en el siglo XVII y son a quienes corresponda, pero desde luego Lope y Cervantes deben de estar muy unidos porque les debemos mucho, mucho, mucho. Es cierto que ellos apoyaron en algo que ya existía, que estaba reconocido, pero caray, lo que nos dejaron, ahí está, y otros sitios le estarían más sacando partido. Lo siento. Hay un proyecto que hizo Manolo López, que a iniciativa de José María González y un servidor, y no lo hizo. Incluso llegó Manolo López al obispado para que le diera el visto bueno, y está ahí, está latente, o sea, no se ha olvidado. Pero claro, como todo lo pasa en esta vida, está el aspecto climatístico, ¿no? A ver, ¿quién sufraga eso? Si partió de la cofradía, y la cofradía, pues bueno, ya sabemos cómo estaba, ¿no? Pero que no está olvidado, está ahí latente. Muy bien, pues Muchas gracias a todos. Ramón, si quiere decir algo del hermano mayor, Buenas noches a todos. Muy agradecido por tu sabia y profunda conferencia sobre el siglo de oro, porque has tocado a todos los personajes más importantes de este siglo que hemos tenido la suerte de España de tenerlos, ¿no? Escucharte siempre es un privilegio, porque se nota un mozo con una sabiduría extraordinaria, ¿no? Que sabes, que conoces pues, a todos estos grandes relatos y que sobre todo tanta resonancia ha tenido pues, también en la romería de la Virgen de la Cabeza, en su cultura y en su divulgación, ¿no? Pues nada, animarte a seguir adelante con estos proyectos y a ver si somos capaces de poder llevarlos a realidad, ¿no? Es decir, que siempre es complejo en poder materializar lo que teóricamente se tiene claro. Agradecerte tu colaboración, tu presencia, tu ánimo y tu devoción a la Virgen de la Cabeza y especialmente tu saber. Creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Buenas noches, José Carlos de Torres, Enrique Gómez, concejal Luca, padre Domingo, presidente de la cofradía, de la gestora, y devotos y cofrades. Para mí ha sido un orgullo sentirte y agradecerte el esfuerzo que has hecho en venir aquí, y yo cada día aprendo una cosa nueva de estos eventos que hay. Y ya está, y decir, ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! Ya con esta conferencia, este ciclo ya termina. Han sido 2 conferencias únicamente. Se ha comprendido bastante bien todos los 2 temas que se han tocado. Yo lo que sí quisiera, antes de dar la palabra al concejal, animar a que esta labor de investigación que se está haciendo, que hemos comentado, del siglo XVII, comentado el profesor José Carlos de Torres, así como ayer don Enrique Gómez sobre el tema de la cofradía del siglo XIX, entiendo que se debe de seguir fomentando en la gente joven, los que estamos aquí ya no somos tan jóvenes, en la investigación, el investigar, el escarbar en la historia, que es mucha, y sobre todo también, ya hoy hemos hecho en esta conferencia un nexo de unión entre lo que es el siglo XVII y el siglo XIX. Parece ser, o parece, que es caprichoso de que ya no hemos metido en el siglo XXI
Estamos hablando de 2 siglos, que es un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para ver las cosas que ocurren y el porqué de las cosas. Siempre se dice que quizás convendría ya meternos en el siglo XX, que ya está pasado, que la historia es una disciplina en la que 50, 60 años es un periodo muy cortito, muy corto, pero a lo mejor ya hay que ir pensando con estos investigadores jóvenes propiciar esa inquietud. Es complicado, pero bueno, es un reto que todos tenemos. Y ahora, pues antes de ceder la palabra al concejal, como he dicho, la cofradía quiere tener un recuerdo hacia el profesor José Carlos de Torres para su participación en esta conferencia. Tiene la palabra el concejal del Ayuntamiento de Andújar, el concejal de Cultura. Sí, hola, buenas noches a todos los asistentes y bueno, simplemente ya creo que está todo dicho, ¿no? Felicitar a los conferenciantes, a José Carlos de Torres, a Enrique Gómez, pues bueno, por todo lo que nos ha dado en estos 2 días, ese saber, tener esos conocimientos y en eso, por lo menos de alguna forma, con su temática cervantina que hoy ha dado José Carlos y ayer Enrique Gómez, pues nos hace un poco acercarnos aún más a esta cultura, que es como la de nuestra ciudad, como la de la romería de la Virgen de la Cabeza. Agradecer en este caso también a la organización, a la Cofradía Madrid, al mismo Instituto de Estudios Jienneses, pues bueno, pues para darnos a ofrecer de alguna manera pues, este tipo de conferencias. Investigadores como ustedes, con esa interpretación en la que hoy ha dado José Carlos y como la que fue ayer de Enrique Gómez, pues solamente nos da lugar, y desde el área de cultura, de la cual represento, afianzar aún más y apostar aún más por este tipo de conferencias. Creo que esto lo único que nos va a hacer es aún realzar y reconocer el prestigio de esta conferencia, que me la merece y que día a día, pues, por supuesto, desde nuestra área, desde el Ayuntamiento de Andújar, apostaremos día a día aún más, ¿no? Porque creemos que es importante y tener esos conocimientos, pues bueno, que nos acerquemos también un poquito de alguna forma a esta cultura, a nuestra cultura de nuestra ciudad, pues es importante, ¿no? Con lo cual estaremos ahí, apostaremos por ello y bueno, y seguiremos adelante con este tipo de conferencias, ¿no? Muchísimas gracias y